Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las religiones, vamos a hablar de la diferencia entre la religión y la espiritualidad, cómo las religiones fueron usadas, según yo, claramente todo esto que digo es una opinión personal, pura y exclusivamente para manipular o para dominar a las personas. A ver, lo primero que quiero que entiendan es que yo no niego la existencia de Dios, ni la existencia de un ser supremo que fue capaz de crear todo lo que existe. Yo no lo niego. Donde yo me paro es en el agnosticismo, es decir, yo creo que las personas, los seres humanos, no tenemos la suficiente capacidad para entender qué es lo que pasa, porque literalmente nadie sabe qué es lo que pasa fuera después de la vida, ni qué es lo que pasa más allá de lo que nuestros propios 5 sentidos pueden ver o pueden captar, ¿no? Pueden percibir. Yo creo que nosotros hay cosas que no las vamos a saber, por lo menos no en este plano. Si es que hay otros planos, si es que hay vida después de la muerte, lo sabremos o no. Es decir, yo me paro en ese punto. Y de ahí en más podemos hacer las especulaciones que quieran, yo creo que cada uno puede investigar, especular, plantearse las dudas que tenga, llegar a sus propias conclusiones. Eso es totalmente libre, ¿sí? El problema pasa o es cuando hacemos de esas interpretaciones subjetivas una verdad absoluta. Y ese es el problema con las religiones. El problema con las religiones es que, primero que estamos volviendo a tiempos, no sé si decir medievales, donde se creían cosas de manera totalmente, sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de argumento sólido, simplemente porque sí. Después empezaron a argumentar ciertas cosas, que está bien, digo, no está mal que se haya hecho eso, pero me parece que se llegó a un punto donde se mezcló todo, la fe con la razón, con la religión, con los dogmas, con las creencias, en fin. Y se hizo una especie de menjunje o de popurrí donde todo es válido y donde yo puedo decir en el nombre de Dios cualquier estupidez. Y de hecho pasa. Y la gente lamentablemente está volviendo a ese fundamentalismo, a volver a radicalizarse, volver a dejar de pensar, a no tener criterio propio, a vivir a base de doctrinas y dogmas hechos por alguien más. Y yo creo que las religiones justamente sirven para eso, sirven para que la gente no piense, que la gente deje de cuestionarse las cosas, que la gente deje de pensar, de buscar la verdad. Y que crea en la verdad de X, ¿no? De lo que dijo mi Dios, supuestamente. Que, ojo, mi Dios es el verdadero, es el absoluto, es el real y el tuyo es el falso. Y ahí está la guerra y todo lo demás. Pero más allá de eso, lamentablemente, digo, la gente es un poco ingenua, ¿no? Pero yo creo que si Dios o el ser supremo o la inteligencia, la energía inteligente que creó todo lo que existe, tuviera la intención real de decirnos qué hacer o qué no hacer con nuestras vidas, ya lo hubiera hecho. No necesitaría mediadores, no necesitaría personas que además, qué arrogancia, qué soberbia, porque ¿quiénes son esas personas? ¿Por qué son elegidas esas personas? ¿Por qué nos dicen que esas personas son las elegidas, las que están por encima de los demás y las que tienen todo clarísimo y a ellos se les reveló la verdad? ¿Por qué Dios haría eso? Digo, ¿por qué Dios elegiría a esa persona? Es que es tan estúpido, es tan estúpido. No nos damos cuenta de cómo nos están manipulando. Porque de nuevo, yo no les digo que no crean en Dios, no les digo que no crean en algo más allá de ustedes mismos o más allá de la vida. Por supuesto que me parece que está genial que cada uno llegue a sus propias conclusiones de lo metafísico. Pero lo que me parece una locura es que de verdad creamos que Dios o que lo que sea que esté más allá de nosotros mismos, Dios, pongámosle,
haya decidido que una o un grupo de personas específicamente iban a ser las portadoras de su voz, iban a ser las encargadas de decirle al resto lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir, porque Dios se reveló justo a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tendría favoritismos? ¿Por qué no directamente bajaría el mismo Dios a decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida? Porque no le interesa, porque realmente si hay un ser que fue capaz de crear el mundo, el universo, todo lo que existe o lo que no existe, es decir, perdón, todo lo visible o lo invisible, o sea, todo lo que es, no tiene ninguna intención, no le importa cómo vivimos, no, justamente lo hizo con ese, si es que de por sí creemos en la posibilidad de que tenga voluntad, porque también podría ser un ser totalmente orgánico, que se vaya formando a medida que vaya adquiriendo más conciencia, más conocimiento de sí mismo, y punto, y no tendría ninguna intención. Pero en el caso de que la tuviera, supongamos que la tuviera, yo creo que no le importaría, digo, no tendrían un plan para con nosotros. No lo tendría, porque si lo tendría realmente, si lo tuviera realmente, créanme que ya lo hubiera manifestado de alguna forma y no a través de personas. Justamente a través de personas que son capaces de corromper los mensajes y de malintencionar las cosas y demás, no, así no. Y además que, claro, justo eran esas personas, ¿por qué no eran otras? ¿Por qué no lo hizo en formato grupal? Entonces, digo, hay tantas inconsistencias, hay tantas cosas que no tienen ninguna lógica. Y además que claramente después están las contradicciones, ¿no? Las contradicciones que tienen las mismas religiones. A ver, yo cuando hablo de religiones no quiero enfocarme en una. Digo en general, me parece que las religiones en general tienen lamentablemente el propósito de manipular en su gran mayoría. Ahora sí hago excepciones también. Digo, si hay cierto tipo de religiones que quizás me parece a mí que van más de acorde a lo espiritual y a la búsqueda interna de lo que es uno mismo, de lo que es la conciencia y de lo que es la autorreflexión o la autoindagación. Y me parece que esas, si tomamos lo que sirve realmente el mensaje, podemos sacar algo positivo. De hecho, igual también pienso que, por ejemplo, en el mensaje de Jesús, por poner un ejemplo, también se puede sacar algo positivo. Y de esto sale mi segunda reflexión. Yo creo que los profetas o los maestros que vinieron en algún momento a querer decir algo, a dejar un mensaje, la intención que tenían simplemente era la de enseñar. Era la de enseñar, nada más que eso. Digo, por algo se los llamaba maestros. Querían enseñar a través de su propio aprendizaje, sus propias experiencias, dejarles algo al resto de las personas para que pudieran tener un ejemplo de cómo vivir verdaderamente, cómo vivir desde lo espiritual, qué es lo importante en la vida, para justamente no perder el tiempo, cuál es el sentido, desde su experiencia, repito, muy personal, por lo cual creo que ahí también habría que tomar lo que sirve y lo que no, y dejar lo que no, perdón. Porque también hay que entender que, claro, nos pintan como que los maestros espirituales o los profetas eran perfectos y tenían todo claro, y me parece que no, digo, eran personas, seres humanos con sus errores y sus defectos. Bueno, después están los que quieren deificar, no sé si se dice deificar, endiosar o santificar a esos personajes y tratarlos como santos o dioses, que yo creo que no es el punto. Y de hecho me pregunto si realmente esos personajes históricos, esos maestros, esos profetas tenían la intención de fundar una religión o simplemente querían dejar un mensaje y querían enseñar a las personas sobre la vida, sí, un mensaje de vida, querían dejar un mensaje de vida. ¿Cuál era la intención real? O después vinieron algunos vivos y dijeron, tomemos el mensaje de esta persona, de Jesús, del Buda, de quien sea, y hagamos nuestras reglas. ¿Sí? Entonces, bueno, en fin, a lo que voy con eso es eso. Es simplemente que lamentablemente las religiones se utilizaron toda la vida para manipular a las personas
que no creas en una religión no significa que no creas en Dios, no significa que no te plantees que hay más allá de esta vida, no significa que no quieras hacer las cosas bien, no significa que seas una mala persona, ni que te vayas a ir a ningún infierno, ni mucho menos. Nada que ver. Y después otra de las cosas es, y esto me hace mucho ruido porque es una frase que yo tomo de un personaje que no es un santo de mi devoción, debo decirlo, pero me parece que esta frase o esto que dijo es bastante interesante para pensarlo. Estoy hablando de Marilyn Manson. Él en su momento dijo, ¿por qué creer en un Dios que no cree en mí? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Ustedes fíjense en el ejemplo de Dios que nos pusieron las religiones, ¿sí? El ejemplo de Dios siempre es externo. Bueno, a excepción del budismo y quizás del taoísmo, que va más hacia adentro que hacia afuera, el resto es todo externo, ¿no? Digo, el resto de las religiones, por ejemplo, las religiones abrámicas, todo es un Dios externo a mí, alguien que yo tengo que alcanzar, que está separado de mí, que yo creo que también eso es falso, porque me parece que el creador es lo creado y que somos uno con el creador o con este ser supremo, no está separado de nosotros para nada. Y la religión todo el tiempo insisten en que estamos separados, que no sé, que Dios, para alcanzar a Dios hay que hacer tal cosa, o sea, siempre te ponen una serie de checklists, mandamientos o lo que sea para llegar a convertirte en amado por Dios. Eso es otra red flag, porque de nuevo, ¿por qué Dios tendría la intención de que le demostremos el amor que le tenemos? ¿Por qué deberíamos demostrarle el amor que le tenemos? ¿Por qué le tendríamos que demostrar devoción? Ustedes piensen en sus padres, piensen si tuvieran que demostrarle a sus padres devoción, adoración, arrodillarse para rezarle. ¿Qué clase de padre o madre haría eso? ¿Haría pasar a su hijo eso? ¿Para qué? Bueno, en fin, es otra de las cosas que tengo en mente. No me quiero enredar, pero como les decía, hay que empezar a separar lo que es la espiritualidad de la religión. Y lamentablemente la religión, vuelvo a repetir, es una forma de dominar, gobernar, manipular, controlar a las personas. Y nada más que eso. O algunas religiones más que otras, algunas mucho más que otras, y algunas quizás tengan algo de válido en el mensaje. Y hay mensajes, en excepción, digamos, que pueden llegar a tener algo de válido dentro de una religión. Es decir, el mensaje de Jesús, por ejemplo, me parece muy válido en muchas cosas y en otras no. En otras no, porque también ese mensaje de que te tenés que sacrificar todo el tiempo por los demás, que tenés que morir por los pecados de otras personas y demás, me parece que también está un poco retorcido todo eso. Pero bueno, fuera de eso hay muchas cosas que sí son válidas dentro del mensaje. Y así con todo, o sea, lamentablemente así con todas las religiones tienen este tipo de cosas, ¿no? Y además que nos hacen creer que somos estúpidos, que necesitamos sí o sí que un Dios o que quien sea nos diga cómo tenemos que vivir, que no vamos a poder hacernos cargo de nuestras propias cosas, que vamos a necesitar siempre apelar a algo exterior a nosotros para sentirnos bien con nosotros mismos, que nunca vamos a ser suficientes. Es una locura el mensaje de fondo que tienen las religiones. El problema es que nadie se pone a analizarlas, nadie se pone a analizarlas. Entonces por eso la gran mayoría de las personas caen. Y lo más loco es que nadie vea las contradicciones, ¿no? Digo, ¿por qué Dios querría, o por qué Dios nos daría una sola vida y con esa única vida tendríamos que probarle lo que sería el resto de nuestra eternidad? ¿Sí? ¿Por qué tendríamos una sola vida para probar si somos o no lo suficientemente buenos para pasar nuestra eternidad en el lugar que Él decida? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una sola vida? Si estamos jugándonos la eternidad, ¿no es injusto tener un par de años de vida y después poner en juego nuestra eternidad? O sea, hay tantas cosas que decir con respecto a las religiones que no me alcanzaría el día para
o no sé, un video entero sería larguísimo. Por eso quizás lo voy a hablar en varios videos, pero no quiero ofender a nadie. Si crees en Dios o más allá de creer en Dios, porque digo, esto no tiene nada que ver con creer o no creer en una existencia de un ser superior, pero digo, o de un ser supremo. Pero si crees, si sos católico, judío o lo que sea, no me quiero meter con la persona, no me quiero meter con el creyente en sí, simplemente es hablar de algo que la gran mayoría de las veces se nos inculca desde que nacemos. Y en todas nuestras civilizaciones están metidas las religiones. Creo que no hay ningún país del mundo que no esté gobernado por una religión. Es muy loco eso. Eso también es otra de las cosas, ¿no? Que no hay países del mundo que no estén gobernados por una religión en específico. Es muy loco eso, de ver también. Así que bueno, dejo el video acá, espero les haya gustado y vamos a hablar nuevamente de este tema en futuros videos. Gracias por escuchar.